Sajárova jura venganza contra el ejército fachada de la OTAN. Identificaron a mercenarios extranjeros en las filas antirrusas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia lo denunció contundentemente. Dicho pronunciamiento no era una mera declaración política, llevaba consigo la promesa de una respuesta determinante, un eco de la resiliencia rusa ante las provocaciones extranjeras. ¿Qué habría dicho? ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo responderá Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Repetimos lo dicho hace unos segundos. Sajárova jura venganza contra el ejército fachada de la OTAN. La portavoz de la Cancillería rusa, María Sajárova, denunció la participación de mercenarios extranjeros en las incursiones en Rusia. El accionar de estos personajes se habría dado específicamente en la provincia de Kursk. Su acusación no era una mera declaración política, llevaba consigo la promesa de una respuesta rotunda, un eco de la resiliencia rusa ante las provocaciones extranjeras. Era el rechazo categórico a los intentos desesperados de injerencia de la OTAN. En su discurso, Sajárova destacó cómo estos mercenarios, en su mayoría occidentales, se han convertido en una amenaza tangible para la población civil, sin escrúpulos, sin moral. No les preocupa nada en absoluto la vida de la población civil, incluidos los niños, afirmó con severidad. Los mismos soldados de fortuna se habrían escondido detrás de los inocentes, utilizando a los más vulnerables como escudos humanos. La imagen, captada, era clara y desgarradora. Una foto de mercenarios estadounidenses con un mortero cerca de una zona infantil. El escenario, grotesco y perturbador, se asemejaba más a las tácticas de terroristas que a las de un ejército regular. Esto evidenciando que la ética y la decencia occidental se habían abandonado en favor de una despiadada guerra de desgaste. El doble estándar era evidente. Estos países, que se proclamaban defensores de la paz y la democracia, estaban en realidad avivando las llamas de la guerra en la frontera rusa. El mensaje de Sajárova no solo informaba, sino también recordaba las heridas históricas infligidas por las intervenciones extranjeras en Rusia. El conflicto en Kursk, una región que ha soportado incursiones y enfrentamientos repetidos, se intensificó con la llegada de estos mercenarios extranjeros. No eran solo soldados ordinarios, eran combatientes altamente entrenados y motivados, algunos incluso con experiencia en otros conflictos internacionales. La historia parecía repetirse, pero esta vez los invasores eran pagados y no luchaban por ideología, sino por dinero. Para Sajárova, esta era una diferencia crucial, una que denigraba aún más la naturaleza de sus acciones. Los números de desplazados reflejan la gravedad de la situación. Según Alexei Smirnov, el gobernador local en funciones, al menos 133.190 personas ya habían abandonado la zona de emergencia buscando refugio lejos del estruendo de los morteros y el crujir de los tanques. Era un éxodo silencioso, un flujo constante de almas en busca de seguridad, huyendo del espectro de la guerra que se cernía sobre sus hogares. Estos desplazamientos masivos recordaban otros conflictos en la historia reciente de Europa del Este, evocando imágenes de familias desarraigadas y ciudades reducidas a escombros. El mensaje de Sajárova no era simplemente la de una portavoz del gobierno, era la voz de una nación que se sentía asediada, una voz que buscaba resonar más allá de las fronteras, enviando un mensaje a los patrocinadores occidentales de Ucrania. Para ella, y para muchos en Rusia, era una lucha por la soberanía y la dignidad nacional contra una coalición de potencias que buscaban someterlos. La participación de mercenarios en conflictos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, su uso en la guerra entre Rusia y Ucrania añade una capa de complejidad a la ya intrincada red de intereses geopolíticos. Estos soldados, llamados de fortuna, representan un elemento de guerra irregular donde las líneas entre combatientes y civiles, entre lo legal y lo ilegal, se desdibujan. Los llamados soldados de fortuna se encontraban ahora en el corazón de una nueva ofensiva, violando no solo la integridad territorial de Rusia, sino también los principios fundamentales del derecho humanitario internacional. Sus acciones eran más que tácticas militares.
eran actos de terror destinados a desestabilizar y sembrar el caos entre la población civil. La presencia de mercenarios extranjeros en Kursk se percibe como una provocación directa, un acto de desafío que va más allá de las simples escaramuzas fronterizas. Es un golpe directo a la soberanía rusa, un recordatorio de que en esta nueva forma de guerra no hay reglas ni límites claros. Este conflicto también refleja la desesperación de Ucrania y sus aliados occidentales. Con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, está dispuesta a utilizar cualquier medio necesario para desgastar a Rusia, incluso si eso significa emplear tácticas que violen las convenciones internacionales y pongan en peligro a los civiles en una guerra que ya venían perdiendo. Zaharova mencionó que resulta que los militares de la OTAN están orgullosos de violar el derecho humanitario y que no les preocupa en absoluto la vida de la población civil, incluidos los niños. Están dispuestos a esconderse detrás de ellos, tal como lo hacen los terroristas en la historia moderna. Esta guerra de desgaste no solo buscaría objetivos militares, sino también psicológicos. En Occidente, sus palabras fueron vistas como propaganda, un intento de desviar la atención de las acciones rusas en Ucrania. Sin embargo, dentro de Rusia, su discurso resonó profundamente, evocando un sentimiento de unidad nacional frente a lo que se percibía como una agresión extranjera. El impacto de la guerra en la provincia de Kursk se extendía más allá de los combates. Las infraestructuras dañadas, los hogares destruidos y las vidas perdidas, las imágenes de los desplazados, de los refugiados que huían de sus hogares con lo poco que podían llevar, se convirtieron en símbolos del costo humano del conflicto. Para Zaharova, estos eran los verdaderos rostros de la guerra, no los soldados en el frente, sino las familias que sufrían en silencio, víctimas de una lucha que parecía no tener fin. Mientras la guerra en Ucrania y sus alrededores continúa, el mundo observa expectantes. En medio de esta tormenta de acusaciones y recriminaciones, la respuesta rusa no se hizo esperar. Con la precisión fría de una maquinaria bien aceitada, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un contraataque devastador contra un campamento de mercenarios extranjeros en Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, la operación fue llevada a cabo con una combinación letal de aviación operativa y táctica, vehículos aéreos no tripulados, fuerzas de misiles y artillería. Cada disparo, cada explosión era un mensaje claro a aquellos que se atrevían a desafiar a la madre Rusia. Sus actos no quedarían impunes, y los resultados fueron inmediatos y determinantes. En solo un día, 148 zonas con concentraciones de mano de obra y equipo militar ucraniano fueron atacadas. Las defensas aéreas rusas, siempre en alerta, derribaron 2 bombas guiadas Hammer de fabricación francesa, 3 misiles HIMARS de fabricación estadounidense y 49 vehículos aéreos no tripulados. Cada derribo, cada objetivo destruido era un golpe más a la moral de los mercenarios y sus patrocinadores occidentales. El mensaje era claro: Rusia no cedería ante la presión y la agresión cuando se trata de defender a sus ciudadanos y territorio. Este conflicto no era solo una cuestión de seguridad nacional, era una batalla por la soberanía, por el derecho de un pueblo a vivir sin la constante intervención de fuerzas extranjeras que buscaban imponer su voluntad a través de la fuerza bruta. Con las medidas desesperadas de Occidente se abrían las siguientes incógnitas. ¿Cuál sería el próximo movimiento de sus adversarios? ¿Cuánto más estarían dispuestos a sacrificar en esta lucha interminable? Pero lo que era seguro es que Rusia no dejará pasar ningún ataque ni ofensa contra ellos y respondería con el doble de firmeza y contundencia. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.